Buenas, estimados estudiantes. Vamos hoy a abarcar un poquito el tema de inventario permanente. Recordemos que el inventario permanente solamente se puede utilizar con una base, que es la base de costo, y a su vez tiene tres métodos, que son el método PEPS, el WEPS y el promedio móvil o promedio ponderado. Vamos a resolver este ejercicio de la compañía o la joyería Bohemia. Con estos mismos datos vamos a hacer los tres métodos de inventario. Ok. Luego vamos a considerar que una vez que hagamos la tarjeta del inventario del PEPS, vamos a considerar que la empresa es comercial. Entonces vamos a registrar esas transacciones suponiendo que la empresa es comercial y que el precio de venta unitario es de 25,000. Y para la tarjeta del promedio móvil, vamos a suponer que la empresa es industrial y que compramos esos artículos que son material directo. Ok, en ambos casos todas las compras o todas las entradas y todas las salidas van a tener el IVA a la tasa máxima, a la tasa completa del 13%. Y además vamos a suponer que son a crédito para efectos de registro. Ok, vemos aquí cómo esta empresa tenía un inventario inicial, que es el final del año pasado, y luego ha venido comprando mercadería de este artículo a diferentes costos en diferentes momentos, y también ha ido vendiendo. Obviamente las ventas no tienen el costo porque ese costo se lo va a poner precisamente el método respectivo. Entonces vamos a empezar con lo que es PEPS. Ok, entonces el método PEPS, todos los métodos, todas las tarjetas van a tener este mismo formato. Es necesario saber las entradas, cuántas son las unidades, el costo unitario y el importe total. Lo mismo para las salidas, cuántas son las unidades que salieron, el costo unitario que salieron y el importe total. Y el del inventario propiamente, que es el de existencia, cuántas unidades quedan, a qué costo queda y el importe total. Obviamente una columna para fecha y otra para detalle. Entonces, con ese ejercicio que tenemos para la compañía Bohemia, para la compañía, sí, la joyería Bohemia, tenemos que el inventario inicial eran 220 a 14,200. Ahí empezamos, ¿verdad? Entonces, veamos que como eso es un inventario, no constituye ni una entrada ni una salida para el periodo en el cual estamos, sino que simplemente es la existencia, 220 a 14,200, 3,124,000. La primera compra son 190 unidades a 14,450, 2,745,500, que la agregamos en las entradas y en la existencia únicamente también las agregamos tal y como están en la entrada, porque tienen costos diferentes y necesitamos mantenerlos entonces por separados en este método. Entonces en este momento ya sigue una venta. Cada vez que vaya a haber una venta le vamos a pasar una raya más repintadita para saber que antes de la venta las unidades que se mantienen en inventario son esas que están entre la raya. Entonces, en este caso dice el ejercicio que el 25 de diciembre se venden 105 unidades. Como es PEPS, aquí el método sí se aplica literalmente, porque lo que estamos valorando es la salida, no el inventario, como en el caso de los métodos del sistema periódico. Aquí estamos valorando la salida. Y la salida se valora. La primera que entra va a ser la primera que sale. Entonces, de estas dos, la primera que entró es esta. Por lo tanto, si va a salir algunas unidades, van a tener que salir primero de estas para aplicar el método tal y como es. Vamos a vender 105 unidades a las primeras que entraron, que son 14,200. Quiere decir que esa salida tiene un valor de 1,491,000. Ok, y entonces actualizamos la existencia. 220 menos 105 que vendimos, quedan 115 a 14,200. Y las 190 no las tocamos, las dejamos en el lugar en que están ahí de segundas. Ok, viene una compra, la segunda compra, 150 unidades a 14,900, lo agregamos en la entrada con el costo total y lo agregamos en la existencia, simplemente tal y como viene, 150 a 14,900, 2,235. Sigue la segunda venta, pasamos una raya ahí repintada para saber que lo que hay en inventario antes de esa venta son estas unidades que marqué ahí. Como dice el ejercicio que la segunda venta son 120 unidades, entonces tenemos que agarrar primero las que entraron hacia abajo. De las primeras que entraron fueron estas. Vendemos 115 a 14,200 y para completar las 120 tenemos que agarrar entonces 5 del siguiente costo, 5 a 14,450. Y actualizamos la existencia. 115 salieron todas, no queda nada. 190 salieron 5, quedan 185 a 14,450. Y las 150 no se tocaron, quedan tal y como estaban. Como sigue otra venta, nuevamente volvemos a pasar una raya para saber que lo que hay en inventario son esas dos.
185 y 150 a costos diferentes. Esta segunda venta del 25 de septiembre son 150. Como es PEPS, primero las que entran, o sea que estas 150 son de las primeras. Entonces vamos a sacar 150, 14, 450. Ok, actualizamos la existencia. 185 menos 150 me quedan 35 a 14, 450. Y las 150 que siguen no las tocamos, las dejamos tal y como venían. 150, 14.900. Sigue una compra de 135 a 15.100, la agregamos en la entrada y lo agregamos en la existencia. Otra compra más de 85 a 15.300, lo agregamos en la entrada y lo agregamos en existencia. Luego sigue una venta, pasamos una rayita ahí para saber que el inventario antes de esa venta son estas. Hay todas esas unidades a 4 costos diferentes. Como esa cuarta venta se venden 140 unidades, entonces tenemos que, primero las primeras, ¿verdad? Como dice, porque es PEPS. Primero estas 35 y luego completo las 140 unidades con estas. Entonces, 35 al primer costo, 14.450, y completo con 105 a las siguientes, que son 14.900. ¿Ok? Y actualizo la existencia. Ya 35 menos 35 queda 0. Esta se vendieron todas. De 150 menos 105, que fue la salida, quedan 45 a 14.900. Totalizamos. Las 135 no se tocaron, quedan tal y como estaban. Y las 85 tampoco se tocaron, quedan tal y como estaban. Como el ejercicio termina ahí, esa tarjeta me permite sacar totales. Vemos que el inventario son estas unidades. Si usted la suma, son 265 unidades. Y los totales son estos. Quiere decir que el inventario va a tener un valor de 4.009.500. Puedo totalizar las salidas. 515 unidades salieron en diferentes momentos para un costo de 7.434.000. Y puedo totalizar las entradas. 560. Aquí sin tomar en cuenta el inventario. 560 unidades adquirimos, compramos, en un costo total de 8.319.500. Como dice que el PEPS es para una empresa comercial y que se venden a 25.000, pues entonces se sobreentiende que yo voy a tener que ir registrando todas estas compras, obviamente en la fecha respectiva, ¿verdad? Porque recuerden que la contabilidad es cronológica, y todas estas salidas también en las fechas respectivas. Yo los hice todas revueltas para hacerlo más sintetizado aquí, pero obviamente habría que hacer tantos asientos como compras hayan, tantos asientos como salidas hayan. En este caso, todos van a tener la misma forma. Como es inventario permanente, aquí no se utiliza la cuenta compra, sino más bien inventario mercadería. Inventario mercadería, cada uno lo que dice allá, la entrada, ya sea este o este. Como yo lo tengo en uno solo, 8.319.000 es el inventario de mercadería. Como tiene un 13% de impuesto, entonces impuesto de venta por pagar, el 13%. O para los que usan ahí, IVA soportado. Sería 1.081.535, que es el 13%, porque es una tarifa plena. Y dijimos que era crédito, entonces cuenta por pagar. Ok. Para todas las salidas también habría que hacer un asiento en esta fecha, en esta fecha. Yo lo hice en uno solo. Entonces, vean que el total de salidas, como yo lo hice en uno solo, son 7.434. Aquí hay básicamente dos asientos. Recuerden que el sistema permanente hace dos asientos con las salidas. Uno para el costo, que es este, con base en lo que está ahí en el cuadro. Costo de ventas para registrar la salida de inventario. A la ver, 7.434. Lo ven que es este que está aquí. Y ya la venta, que es el otro asiento que haría. La venta es el precio de venta. ¿Cuántas unidades se vendieron? Dice que 515. Y decimos en el ejercicio que estamos suponiendo que se vendieron a 25.000. Entonces, 505 por 25.000, 12.875. Por el 13%, impuesto de ventas por pagar, o los que usan impuesto IVA soportado, IVA devengado, sería el que iría ahí. Y la suma de estos dos constituye el total de la factura, que dijimos que era crédito, cuentas por cobrar, 14.548.750. Si mayorizamos la cuenta de inventario, tenemos que al final del año pasado habían 3.124.000, son estos. Con eso se cerró el año pasado. Y mayorizamos todas las entradas que hicimos a la cuenta de inventarios, que yo hice solo una, pero son como 4. 8.319.500. Y todas las salidas de inventario, que yo hice solo una, pero podrían ser como 3 o 4 que hay ahí, da 7.434. Y cuando hacemos la mayorización, vemos que da 4.009.500, que es exactamente el dato que da el auxiliar, que sería la tarjeta de inventario, en este caso por PEPS. Ok, ahí tenemos PEPS. Vamos a ir a ver el método WEPS. El método WEPS igual se aplica literalmente porque lo que se está valorando es la salida. Entonces, cada vez que sacamos mercadería,
la última que entra de estas, la última que entró va a ser la primera que va a salir. Ok, entonces tiene el mismo formato las tablas todas. Tenemos un inventario inicial de principio de año, que es el inventario del año pasado, 220 a 14.200, 3.124.000, que no es ni una entrada ni una salida, simplemente es existencia. Se compra mercadería 190 a 14.450, se meten las entradas y se alimenta simplemente en la existencia porque tiene costos diferentes. Viene una venta, pasamos la raya, como dijimos, para saber qué hay de inventario esto para poder vender. Dice que vendemos 105, son webs. Por lo tanto, las últimas que entraron de estas dos, las últimas son estas, son las primeras que voy a sacar. Entonces, 105 a 14.450. Pero estas que están de primera les dejo el mismo orden. Si le perdemos el orden, el inventario se desarma. 220 no las voy a tocar, entonces quedan igual, 220 a 14.200. Y voy a sacar 105 a 14.450 porque son las últimas que entraron, las primeras que salen. Y entonces quiere decir que de esas 190 me quedan 190 menos 105, me quedan 85 a 14.450. Eso es lo que valen. Viene otra compra, la segunda compra, 150 a 14.900. Lo alimentamos en la entrada y lo alimentamos en la existencia. 150 a 14.900. Ahora todo lo que hay en inventario es esto. Todas estas unidades a 3 costos diferentes. Como sigue una venta, le pasamos la raya ahí repintada y dice el ejercicio que se venden 120 unidades. 120. Últimas en entrar, primeras en salir. Quiere decir que todas van a ser de estas. Alcanzan. Entonces, estas 220 no las vamos a tocar, las dejamos en el mismo orden de primeras como están. Estas 85 tampoco las vamos a tocar, las dejamos de segundas como están. Y de estas 150 vendemos 120 a 14.900. Por lo tanto, me quedan 150 menos 120, me quedan 30 a 14.900 en la existencia. De momento el inventario es este. Como sigue otra venta, vuelvo a pasar otra raya ahí repintada. Y en esta otra venta, que es la tercera, dice que se venden 150 unidades. Entonces, las que hay son estas. Tengo que sacar 150. Primero estas 30, luego estas 85, serían 115, y me faltarían 35 de estas. ¿Ok? Entonces voy a tocar todas. Entonces, en el orden. De estas voy a vender 35. 35 a 14.200. Por lo tanto, me quedan 220 menos 35, 185 a 14.200. Estas 85 las voy a sacar todas a 14.450 y estas 30 las voy a sacar todas a 14.900. Por lo tanto, aquí en la existencia me quedan en cero porque salieron completas. Sigue una compra, 135 a 15.100, simplemente el alimento, en la existencia también y en la entrada. Otra compra, lo alimentamos aquí en la entrada, 85 a 15.300, igualmente en el inventario, 85 a 15.300. Ahora lo que hay de inventario son estas 3 a diferentes costos. Y como sigue en la venta, marcamos ahí una raya más repintada para saber que el inventario que hay es este. Y dice el ejercicio que la última venta son 140 unidades. Entonces igual, las últimas son las que salen de primero. De aquí 85 y para completar las 140 voy a tener que agarrar 55 de estas. Y estas 185 no las voy a tocar. Entonces las 185 que no toco aparecen ahí tal y como estaban en el mismo orden de primeras. 55 voy a vender de 15.100 y 85 de 15.300. Por lo tanto, de estas 135 menos 55 me quedan 80 a 15.100. Y de las últimas 85 se vendieron todas. Por lo tanto, no queda nada. ¿Ok? Ahí estaría terminando de momento este ejercicio. Igualmente totalizo. ¿Cuántas unidades quedaron? Estas y estas. De aquí, de la raya para abajo. 265, igual que el método anterior, lógicamente. Y el costo total de ese inventario son 3.835.000. Son las mismas unidades que PEPS, obviamente que con un importe distinto porque el método las valora de forma distinta. Las entradas, igual que el método anterior, siguen siendo 560, 8.319.500 y las salidas 515, sí, a un importe diferente porque aquí las salidas se fueron valorando por otro método. Ok, con este método no vamos a hacer ningún registro contable, habría que ver si la empresa es comercial, si la empresa es industrial. Ok. Tercer y último método, promedio móvil, promedio ponderado. La tarjeta tiene el mismo formato. Aquí es el más fácil de todos los métodos porque no hay que ir arrastrando diferentes existencias con diferentes costos, sino que aquí solamente se maneja un costo. Entonces, montamos el inventario inicial, que no es ni entrada ni salida, simplemente la existencia, 220 a 14.200, igual que los métodos anteriores. Se compran 190 unidades a 14.450. En este caso, simplemente lo que hacemos es agregar
A las unidades que habían, 220, las 190 que entraron, ahora hay 410. Y al costo total, 3.124.000 que había, le agregamos el costo total de esta compra y nos da 5.869.500, que las vamos a dividir entre el total de unidades. Y nos da un costo unitario de 14.315, que es el único que vale. Vean que solamente manejamos un costo y todas las unidades revueltas, porque es un promedio. Cuando viene la primera venta, que son 105, pues obviamente las vendo al costo vigente, que es este. 105 a 14.315 y simplemente actualizamos la existencia. 410 menos 105 me quedan 305 a 14.315. Ahí sería el costo total. Viene la segunda compra, 150 a 14.900, la alimentamos en la entrada y aquí la revolvemos. 305 más 150, 455. 4.366 y resto, más 2.235, da 6.601.335 y hacemos la división entre las unidades totales y el costo cambia. Normalmente cada vez que hay una compra el costo va a ir cambiando. Ahora el costo vigente es 14.508. Como sigue una venta, la segunda, que son 120, las vendo a 14.508 y actualizo. 455 menos 120 me quedan 335 a 14.508. Sigue otra venta, 150. El mismo costo no ha variado. 150, 14.508 y aquí actualizo. 335 menos 150 me quedan 185 a 14.508. Ok. Sigue una compra. 135 a 15.100. Lo meto en la entrada y aquí la revuelvo. 185 más 135 son 320 y 2.684.059 más 2.038.500. Ahora es un total de 4.722.559 y hacemos la división y calculamos el costo. Cada vez que hay una entrada calculamos el costo nuevo. Ahora va a ser 14.758 el costo unitario promedio. Sigue otra compra, 85 a 15.300. Hacemos lo mismo. 320 que habían más 85, 405. Totalizamos el total que había más el costo total de lo que entró. Ahora son 6.023.059. Lo dividimos entre las 405 unidades y el costo vuelve a variar. 14.871. Como sigue una venta, 140 a ese último costo, 14.871.75 y actualizamos. 405 menos 140, 265. A 14.871, el inventario está valorado en 3.941.000. 3.941.014.20. Vean que igual que los métodos anteriores, las unidades que hay en inventario son 265. Obviamente que el costo total es diferente porque es un método distinto. Las entradas sí siguen siendo las mismas en los tres métodos, 560 en 8.319.500, porque los costos están dados en las facturas de compra. Y las salidas siguen siendo 505, igual que todos los métodos, pero el importe total sí va a variar porque fueron valoradas a diferente método. Estamos asumiendo que este método de costo de promedio móvil es para una empresa manufacturera que tiene que ver más con costos, pero para tener la otra posibilidad. Entonces dijimos que igual todas las entradas deberíamos registrarlas en el momento en que ocurren, de una forma cronológica. Yo a manera ilustrativa las tengo todas juntas para que ustedes entiendan cómo es que se hace, pero lo tienen que hacer en fecha separada como corresponde. Entonces, empresa manufacturera, vamos a suponer que es material directo. Entonces va a entrar a inventario de materiales, inventario de materia prima, el total, porque yo lo tengo revuelto, 8.319.500. El 13%, ya sea impuesto de venta por pagar o IVA soportado, el 13% de este suponiendo una tarifa plena. Y cuenta por pagar porque dijimos que era crédito. Y por las salidas, se supone que hacemos un asiento para cada una de estas. Yo lo tengo en uno solo, que sería el total de 7.502.000. Como esta es una empresa manufacturera, ya yo voy a sacar de la bodega de materiales y se la voy a mandar al proceso. Aumento el inventario de productos en proceso y disminuyo el inventario de materiales. Como todos son directos, irían todos en esta cuenta. Si hubiera una parte indirecta, pues habría que clasificarlo en costos indirectos de fabricación, que serían los IF reales, ¿verdad? Pero en este caso, todos son directos y como es una transacción interna, tampoco tiene impuesto porque es dentro de la misma empresa. Ese sería el total de las salidas. Yo hice uno solo, pero deberían ser varios movimientos. Si mayorizamos la cuenta de inventario y materiales, aquí tengo el inventario inicial, que en un principio eran 3.124.000, y registramos todas las entradas de inventario y materiales. Yo hice un solo movimiento, pero son 4. Y registramos todas las salidas para pasar a inventario de productos en proceso, 7.502.000. Y vean que la mayorización da 3.941.000, que tiene que ser idéntico al auxiliar, suponiendo que la empresa maneja un solo artículo.
Obviamente que si manejara varios artículos, pues la suma de todos los auxiliares deberían cerrar con el mayor de inventario de materiales. Ok, esos serían los 3 métodos que tiene la base de costo del sistema permanente. Ya en otra oportunidad, porque nos faltan 2 bases, la base de costo mercado más bajo y nos falta la base del precio de venta, que abarcaremos en un video aparte. De momento, esto sería lo que es inventario permanente, base de costo, método PEPS, webs y promedio móvil. Espero que les sirva. Muchas gracias.